Abrimos esta edición por Costa de Marfil. Al quinto día de su visita en el distrito de Sabanas, el presidente de la República, Su Excelencia Alassane Dramane Ouattara, animó una reunión en Siné-Matiali el sábado 6 de julio. Durante esta reunión, el presidente de la República públicamente invitó a los ejecutivos y particularmente al expresidente del Consejo Económico y Social, señor Laurent Dona Fologo, y señor Tiemoko Coulibaly Yade, a reconciliarse. Las dos personalidades que accedieron a la demanda del jefe de Estado se dieron el abrazo públicamente. En Togo, el partido UNIR lanzó su campaña el domingo en el Gran Cloto. La UNIR merece ser sostenida masivamente respecto a las realizaciones del presidente de la República, Faure Gnassingbe, cuyo proyecto ambicioso del desarrollo para el país prosigue, declaró el primer ministro Hatem Ahmed Sunu delante de simpatizantes en CEG de Crépé a Dicta. En Guinea Ecuatorial, Gabriel Bega Obiang-Lima acudió acompañando al presidente de la República, señor Obiang-Nguema Mbasogo, a la segunda cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Foro de los Países Exportadores de Gas, celebrada en Moscú el 1 de julio pasado. En Argelia, el primer ministro Abdelmalek Selam conversó el domingo en Argel con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, en visita oficial de 2 días en el país. Durante esta visita, las cuestiones de interés común concernando las relaciones bilaterales, así como las cuestiones regionales, serán abordadas. El presidente de la República, presidente del Consejo Superior de la Magistratura, preside el lunes 8 de julio de 2013 en Ouagadougou la sesión ordinaria de dicho Consejo. El presidente de la República, Blaise Compaoré, y los representantes de la familia judicial van a examinar en el curso de sus trabajos un proyecto de movimiento de magistrados, de integración y de nombramiento de un nuevo magistrado y las cuestiones diversas. El país hizo realizaciones económicas apreciables en 2012 y nosotros hemos saludado al jefe de Estado y del gobierno de Benín por el esfuerzo consentiendo, declaró al término de la audiencia el señor Michael Atsingui Ego, director adjunto del Departamento de África del Fondo Monetario Internacional. El presidente de la República, señor Idriss Déby Itno, está en Amjaras, en la región de Enedi Este, para pasar sus vacaciones privadas. Es una ciudad que vio nacer al presidente de la República poco antes de la independencia del país, la acogida de nuevo para sus vacaciones privadas. En Gabón, el presidente de la República, Ali Bongo Ondimba, se rindió por la mañana al Instituto Jean-Baptiste Adiwa de Lambaréné, donde tuvieron lugar maniobras médico-militares en el marco de ceremonias que conmemoran el centenario de la llegada del Dr. Albert Schweitzer. Con Congo, los jugadores de ping-pong congoleses supieron defender los colores de la nación durante la 21ª sesión de la Copa de África de Naciones y de campeonatos de club de tenis de masa disputados del 2 al 5 de julio en Oyo, en el departamento de Cuvette. El país consiguió 2 medallas de oro, cuya una de la categoría señor-dame simple de la CAN, gracias a Anshin, y otra en gracias a Club Avenir. Abrimos esta edición por Guinea Ecuatorial, audiencia del jefe de Estado. El jefe de Estado, Su Excelencia Obiang-Nguema Mbasogo, ha recibido el lunes en audiencia a una delegación oficial de la República de Angola en el Palacio del Pueblo de Malabo. El objetivo principal de esta audiencia era la necesidad de consensuar varios aspectos relacionados con la celebración de la próxima cumbre de la Comisión de los Países Miembros del Golfo de Guinea, que se prevé desarrollar en Malabo durante el mes de agosto próximo.
Siempre en Guinea Ecuatorial, curso de gestión empresarial. El curso ha sido organizado por el Banco Mundial y financiado por el gobierno de Guinea Ecuatorial a través del Ministerio de Hacienda y Presupuestos. A él asisten tanto egresados universitarios como funcionarios de la administración y directores generales de empresas públicas y de participación del Estado. En Congo, el Informe Mundial sobre el Desarrollo Humano 2013 será presentado el 12 de julio próximo en Brazzaville. Según el documento, el curso de la última década, África es la segunda región del mundo presentando el crecimiento más elevado en términos de índice de desarrollo humano IDH después de Asia del Sur. Para el caso de Congo, el informe nota un ligero mejoramiento del IDH. En Gabón, el presidente de la República, huésped del centenario del Hospital Albert Schweitzer, acogía el fin de semana en Lambaréné y en Libreville más de 350 médicos e investigadores de fama internacional, entre los cuales 4 premios Nobel, pero también la directora general de la UNESCO, el director ejecutivo de UNICIDA y el presidente del Consejo de Administración de UNITED. Con esta ocasión, Alim Bongo Ondimba subrayó la importancia del Plan de Salud de Gabón, valorado por la creación del Centro Internacional Universitario de Investigación y de Salud de Lambaréné, y anunció la creación del Premio Internacional Albert Schweitzer. En Burundi, las ceremonias de clausura de la Semana Diplomática tuvieron lugar el sábado 29 de junio de 2013 en la cervecería Burundi Brewery en Biewa, en la provincia de Gossi, en la presencia del jefe de Estado, Dr. Boni Yayi. En Níger, el Consejo de Ministros se reunió el viernes 5 de julio de 2013 en la sala habitual de deliberaciones bajo la presidencia de Su Excelencia señor Issoufou Mahamadou, presidente de la República, presidente del Consejo. En el curso de esta reunión examinaron y adoptaron el proyecto de decreto sobre la adopción del documento de política nacional de desarrollo integrado del joven niño a partir de 0 a 8 años de edad. Clausuremos con Comores. El presidente de la República, Su Excelencia Ikililou Douani, recibió el domingo 7 de julio de 2013 en el Palacio de Beisalam al señor Ali Akka Saili, ministro iraní de Asuntos Extranjeros, que está en Moroni desde el sábado en el marco de su gira africana. Abrimos esta edición por Guinea Ecuatorial. El presidente de la República, Obiangé Mambazogo, concedió audiencia el martes en el Palacio del Pueblo al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de la República Islámica de Mauritania, Hamadi Ould Baba Ould Hamadi, enviado especial del presidente mauritano Mohamed Ould Abdelaziz. Siempre en Guinea Ecuatorial, la República Popular de China y Guinea Ecuatorial firmaron el lunes 8 de julio de 2013 un convenio de cooperación en materia técnica y económica. En Costa de Marfil, en el marco de la puesta en ejecución del contrato de reducción de una deuda y de desarrollo, una misión de alto nivel conducida por el embajador de Francia en Costa de Marfil, señor Georges C., tuvo una sesión de trabajo con el primer ministro Daniel Kablan-Dukan. El 25 de julio, Unir, agrupar para lograr es uno de los eslóganes de campaña del partido presidencial que alinea a candidatos en conjunto de circunscripciones para las elecciones legislativas del 25 de julio próximo. La juventud está en el corazón de la campaña, subrayan los documentos oficiales. Los candidatos, si son elegidos, habrán de esto una prioridad de su mandato. Burkina Faso, la segunda lectura del Estatuto de la Magistratura y la ley sobre el Consejo Superior y de la Magistratura está en un estado avanzado, anunció el ministro de la Justicia, señor Dramane Yameyogo, a la apertura de sesión ordinaria del CECM el 8 de julio de 2013 en Ouagadougou. La reunión, colocada bajo la presidencia de Blaise Compaoré,
presidente del Consejo de la Magistratura, examinó un proyecto de movimiento de magistrados, de integración y de nombramiento de un nuevo magistrado, así como cuestiones diversas. Los miembros del Consejo Superior de la Magistratura se encontraron en el Palacio Presidencial cerca del jefe de Estado, Ali Bongo Ondimba. El conjunto de presidentes de las cámaras y señora la ministra de la Justicia participaron en este encuentro. En Congo, la primera sesión ordinaria de la reunión del despacho de la cuarta conferencia de ministros de la Juventud de la Unión Africana se abrió el 9 de julio en la capital congolesa. Este encuentro, que llevará a cabo el 11 de julio próximo, quiere suscitar a los africanos a tomar conciencia de la amplitud de desafíos a elevar con vista al mejoramiento de las condiciones de los jóvenes. De Mafil, la 30ª sesión de la Asamblea Parlamentaria de la Francofonía, que tiene lugar en Abidjan del 8 al 12 de julio de 2013, se abrió oficialmente por el presidente de la República el 10 de julio en el Palacio de Congreso de Hotel Mafil. En Camerún, el primer ministro jefe de gobierno Filemón Yang, autoridad de los mercados públicos, abrió el 9 de julio de 2013 un estudio nacional dedicado al perfeccionamiento del sistema camerunés de mercados públicos. El estudio, cuyo objetivo es hacer el mando público más perfecto y más transparente, agrupa a todos los operadores y los licitadores, así como responsables encargados del otorgamiento, del control, de la regulación y del reglamento de los litigios. En Níger, persiguiendo sus visitas en las estructuras de misión vinculadas a su gabinete, el primer ministro jefe de gobierno, Brigitte Raffini, se rindió por la mañana a los locales de la comisaría encargada de la organización del Hajj y la UMA en el barrio Bandeja, antigua sede del PAM. Fue acompañado por el director de gabinete y su adjunto, así como concejales técnicos. En Egipto, el mando general de las Fuerzas Armadas pidió a todas las categorías del pueblo a comprometerse a los principios del mes de Ramadán. En un comunicado, el mando estimó que las Fuerzas Armadas saben que el pueblo tiene confianza en su ejército y su capacidad de asumir la responsabilidad. En la República Democrática de Congo, el presidente de la República, Joseph Kabila Kalange, procedió el lunes en la ciudad de Mwanda, sobre la costa atlántica, a la puesta en ejecución de la estación de la fibra óptica, marcando así el primer paso del país en el estatuto del continente africano con la conexión internacional a cable submarino West Africa Cable System. En Burundi, según el contenido de un comunicado de prensa de fuente oficial, la Embajada de Burundi en Kenia informa a la gente que en el marco de la celebración del 51º aniversario de la independencia del país, organizó un estudio de reflexión con la diáspora burundesa en Kenia sobre el tema, la problemática y oportunidades de inversión de la diáspora burundesa de Kenia en Burundi. En Guinea Ecuatorial, mensajes de felicitación de su excelencia Obiangema Mbazogo. El jefe de Estado cursó el martes pasado varios mensajes de felicitación a sus homólogos de Santo Tomé y Príncipe, Francia y Mongolia, con ocasión del Día de la Independencia de sus países. Clasamos siempre en Guinea Ecuatorial, todo preparado para la apertura de la nueva legislatura. Durante 2 jornadas, los nuevos senadores y diputados han realizado el proceso de acreditación en la Cámara de los Representantes del Pueblo. El juramento de todos se llevará a cabo con la presencia del presidente de la República, Obiangema Mbazogo, en un acto público que se celebrará en Sipopo, viernes día 12 de julio de 2013.